nuestro saludo a todos y todas, en particular y muy especialmente nuestro saludo afectuoso a las organizaciones que han hecho posible esta audiencia, haciendo una convocatoria de un tema que es tan relevante para la vida democrática, para los pueblos, la academia, la educación. Todos decimos que con la educación alcanzamos la transformación y creo que ese es el gran valor de esta audiencia. David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Latinoamérica y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. Primeramente agradezco que la Comisión Interamericana, por primera vez en la historia, haya acordado la presente audiencia en un contexto de restricciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en el continente. Especialmente llamamos la atención sobre la situación de Venezuela y Nicaragua. Para graficar la importancia de la libertad académica para la democracia, hago referencia a un caso en Bolivia. La Universidad Mayor de San Andrés ha producido informes científicos donde se demuestra la inviabilidad de proyectos gubernamentales. Por ello, sus autoridades, así como la propia universidad, han sido objeto de acciones retaliativas para mermar la investigación científica crítica que resulta incómoda al gobierno de turno. La tesis científica de Galileo era igualmente incómoda en su época. Las universidades como centros de producción del conocimiento y el pensamiento crítico son blancos de los gobiernos o inclusive de actores privados con poder dentro de ellas. La criminalización de la protesta contra los universitarios lamentablemente se repite en la región. Represalias ejercidas por fuerzas policiales, militares y en algunos casos paraestatales contra la protesta universitaria se reiteran. Estudiantes heridos por irrupciones al recinto universitarios. La retención por más de 22 horas realizada en la UDO Nueva Esparta en 2017 Venezuela. Los ataques a la UCA en Nicaragua en 2018. A la UNAM el 13 de julio con armas de guerra. A la protesta realizada en la Universidad de San Carlos, Guatemala en marzo del 2018 son ejemplos. Este tipo de patrones ha desencadenado asesinatos de estudiantes universitarios. Venezuela con al menos 21 desde el 2017, Nicaragua con al menos 6 en las protestas del 2018, Bolivia con el asesinato en 2018 de Jonathan Quispe o con las prácticas de torturas y tratos crueles a 4 estudiantes universitarios dentro de una iglesia en La Paz. Todo lo cual inhibe a los universitarios del ejercicio de su voz crítica y de la libertad académica a través de la violación de otros derechos, vida, integridad, expresión, asociación, reunión, manifestación. Los efectos nocivos de la criminalización de la protesta impactan en la libertad académica y el derecho a la educación. Por ejemplo, en Nicaragua los estudiantes no van a clase por temor a ser capturados por haber participado en protestas. En Monagas, Venezuela, en las protestas del 23 de enero, militares ofrecieron liberar a cientos de personas retenidas arbitrariamente en una iglesia a cambio de la entrega de los estudiantes universitarios adentro. Sobre la detención arbitraria y la judicialización de los universitarios, más de 350 estudiantes y al menos 17 profesores han sido arbitrariamente detenidos en Venezuela desde el 2017, siendo sometidos muchos a la jurisdicción militar contra estándares internacionales. En enero del 2019, 9 estudiantes nicaragüenses fueron condenados por protestar contra Daniel Ortega. Estudiantes de la UNAM León permanecen luego de varios meses detenidos como presos políticos, Amaya Coppens, entre otros. Preocupa el uso de tipos penales como terrorismo o asociación para delinquir. En mayo de 2018, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron reprimidos brutalmente y detenidos en un acto de protesta contra la privatización de universidades. Preocupa altamente el patrón de impunidad que invisibiliza a los responsables, siendo el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México de especial atención. En relación a la discriminación por motivos políticos, preocupa el asedio contra la dirigencia estudiantil universitaria, generación política del mañana. En Venezuela, Franklin Camargo fue expulsado hace 2 semanas por rebatir acciones de adoctrinamiento político en su universidad en el contexto del 23 de enero. Marlon Díaz, a quien una decisión judicial del TSJ le desconoció hace 2 meses como presidente de la FCU en la Universidad de Carabobo. En 2016, 896 estudiantes becados en el programa Jesús Enrique Lozada fueron desincorporados temporalmente por ayudar o apoyar al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.
En Cuba, Carla Pérez fue expulsada de la Universidad de Villa Clara en 2017 por criticar al gobierno, según conoce la CIDH. En Bolivia, representantes estudiantiles de la Universidad San Francisco Javier de Sucre sufren retaliación luego de protestar a favor de la gratuidad de la matrícula. Sobre profesores víctimas de sanciones y hostigamiento por el ejercicio de su actividad académica, destaco el caso de Santiago Guevara, juzgado en jurisdicción militar por publicar artículos sobre política económica en Venezuela. Freddy Quesada y Josbel Sancler, expulsados en abril del 2018 en la UNAM Managua, o Mónica Godoy, despedida de la Universidad de Ibagué, Colombia, en 2017 por denunciar acoso sexual. Los regímenes autoritarios históricamente han atacado a las universidades como centros de pensamiento crítico. La historia de las dictaduras latinoamericanas lo confirma. También ocurren amenazas en democracias a través de prácticas contra los universitarios para neutralizar el pensamiento crítico. Actos de retaliación por el trabajo académico, luego de declaraciones en el aula, por publicar en revistas especializadas, por ejemplo, representan violaciones a la libertad académica que no pueden quedar impunes. Muchas gracias. Good morning. My name is Jesse Levine, and I am Senior Advocacy Officer for Scholars at Risk, an international network of individuals and institutions whose mission is to promote academic freedom and protect higher education from attack. I'm here today to talk about violations of academic freedom and the crisis of attacks on universities, scholars, and students, and why we as a human rights community need to do a better job of responding to these attacks. I don't need to tell the Commission about the mass arrests and state violence against hundreds or even thousands of student protesters in Venezuela and more recently in Nicaragua. Maida Hochevar, Universidad de los Andes, Observatorio de Derechos Humanos. En la región, una serie de políticas injerencistas del Estado vulneran o amenazan la autonomía universitaria. Desde el 2003 comenzó en Venezuela la política contra la autonomía, con un sistema de educación superior paralelo y subordinado al Estado, denominado Misión Sucre. Este sistema permitió excluir a las universidades autónomas de las políticas de educación superior y ha sido utilizado para fines de proselitismo y adoctrinamiento. En Bolivia, la Constitución Nacional consagra la autonomía universitaria. Sin embargo, las universidades enfrentan restricciones y censura cuando son críticas frente al gobierno. El Estado sujeta la asignación presupuestaria al sometimiento de las universidades. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés atribuye la paralización del proyecto de construcción del hospital universitario a las posturas críticas de esa universidad. En Honduras preocupa la creciente militarización de los espacios universitarios, así como en México el anuncio del presidente López Obrador de crear 100 universidades para el 2019 que pudieran tener características similares a las universidades del sistema paralelo en lo que se refiere a calidad y autonomía. En Nicaragua, el partido de gobierno ha desarrollado mecanismos para controlar las universidades. Directores y decanos son también secretarios de comités de liderazgo sandinista dentro de las facultades. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, conocida como UNEN, mantiene el monopolio de la representación estudiantil y abiertamente rinde lealtad al partido de gobierno. Luego de la crisis de abril, los recintos universitarios de las universidades UNAM Managua y UNAM León han sido utilizados para actos proselitistas. Docentes y estudiantes han sido expulsados por protestar. Universidades que mantienen su autonomía son castigadas, tal es el caso de la Universidad Centroamericana, la cual es subvencionada y cuyo presupuesto en este año fue severamente recortado. Entre el 2010 y el 2018, al menos 50 decisiones judiciales en Venezuela vulneran la autonomía universitaria al haber evitado la realización de elecciones de autoridades, suspendido concursos de oposición para profesores, obligado a aceptar cupos para nuevo ingreso estudiantil e intervenido incluso en la calificación que los profesores colocan a sus estudiantes. Una sentencia de noviembre del 2018 desconoció los resultados de las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo e impuso una autoridad ilegítima. Entre los años 2004 a 2018, 5 universidades autónomas han sido despojadas de al menos 14 de sus estaciones experimentales de investigación, docencia y extensión, amparándose en decretos inconstitucionales sobre el uso y tenencia de la tierra. El 21 de noviembre de 2018, Nicolás Maduro solicitó crear milicias universitarias para defender la revolución con las armas. En el plano normativo, en Estados Unidos existen disposiciones que sancionan a los estudiantes que se erigen como voceros dentro del campus universitario, las cuales son desproporcionadas y promueven la censura, según reporta Scholars. Mi nombre es Salvador Herencia, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Mis colegas han centrado su presentación en cómo las universidades que no han sucumbido a regímenes autoritarios han sido hostigadas, atacando a su personal por sus posiciones críticas. Para nosotros tenemos hoy con nosotros el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo y rector actual de la Universidad Mayor de San Andrés, quien ha sido víctima directa de los ataques del gobierno por cumplir la misión universitaria, que es el pensamiento crítico y objetivo entre las ideas que impactan el quehacer público. Pero la libertad académica no solo abarca la protección de la comunidad universitaria, sino que su otro pilar es la creación de un espacio libre y seguro de toda forma de violencia. Esto implica la obligación de adoptar medidas para prevenir y sancionar casos de hostigamiento y violencia sexual. This is a subject that we're very grateful has been brought before us because it's a matter of grave concern, what has been going on in so many countries in relation to universities, education, in the areas where people are supposed to develop the ability to think and to speak and to protest. That's one of the things I enjoyed going to university for. The freedom that we had in my day, long time ago, to protest without any curbing of our right to do so. And it didn't matter how outrageous the ideas were, your right to state them was respected and protected. This has gone out the window. Com relação às universidades, eu penso que há três dimensões: os docentes, os professores, garantizar a liberdade de cátedra, os projetos de investigação, a liberdade de expressão, os alunos, ter alunos e alunas, os estudantes, não somente a liberdade de expressão, de pensamento, pero además ter o direito a um ambiente livre de violência, discriminação. Ayer tivemos uma audiência contra Peru sobre o tema da violência de niños e adolescentes LGBTI em las escolas. Ou seja, há que começar temprano, pero também nas universidades há documentação sobre violência sexual, acoso, hostigamentos. Então, justamente com este intento, com esta ambição de interamericanizar estándares, e aí uma invitação que seria justamente o marco desta convocatória que Maria Cláudia explicitará. Uma coalizão de universidades poderia plantear um plano de trabalho sobre este informe, não? E aí, com a expertise de tantas universidades, podemos fazer uma cooperação para mover esta agenda. Então, eu me mostro muy entusiasta, ¿no? Gracias. Perdón. Creo que queda muy claro los ataques que ustedes han enumerado, los distintos tipos, muchos de ellos están vinculados a la libertad de expresarse, a la libertad de expresión, protestas, manifestaciones, represión en el ambiente universitario, libertad de cátedra y la represión por una discrepancia ideológica con el poder, las distintas formas de censura indirecta o de restricciones indirectas a través de los presupuestos, a través de la quita de becas, que es un fenómeno que realmente es preocupante, ¿no? Estamos más que a disposición, deseando profundizar los esfuerzos para que efectivamente el derecho a la libertad académica y autonomía universitaria se interamericanicen cuanto antes. Comparto plenamente que la idea de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos daría muchísima fuerza a esta temática que es tan urgente, que es tan triste, porque nos hace recordar tiempos muy aciagos de nuestro continente, tiempos en el que las mentes, se buscaba controlar las mentes de los libres y las librepensadoras con el fin de afectar la democracia, afectar el desarrollo, afectar los derechos humanos. Y ustedes han dicho muy bien, y la Comisión ha dicho muy bien en reiteradas oportunidades, que las universidades tienen un rol fundamental para el desarrollo también económico y social de nuestras sociedades. Las universidades creemos que somos imprescindibles desde el punto de vista de que a través de la ciencia
vamos a fortalecer el desarrollo de nuestros pueblos y el fortalecimiento democrático. Por tanto, que no se malinterprete nuestra posición crítica. Es crítica en el sentido de que queremos que nuestras democracias avancen y no se desvanezcan por acciones autoritarias, nada más. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia.